Vale, muy buenas noches. Vamos a ver, buenas noches desde, Lleida, Olot. El mercado está perfecto. Ahora repasaremos a Barcelona. Vale, perfecto, perfecto. Desde Barcelona, sobre todo. Nada, muy buenas noches, tardes, depende de donde estéis mirando. Vamos a repasar el mercado. Realmente está perfecto desde el punto de vista de inversor, desde el punto de vista de aprendizaje. Está un punto de vista genial, ¿vale? Tanto para ir aprendiendo, para ir aplicando incluso, ¿vale? Y hoy como viernes, ¿vale? Tampoco comentamos, también vemos un poquito, ¿vale? La parte un poquito más fundamental de la importancia de Bitcoin y que creo que a veces en esas situaciones siempre es importante repasar, ¿vale? Porque es la importancia que ante esas situaciones, la importancia de actuar si una persona puede, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito, vale, voy a repasar que esté viendo todo bien, ¿vale? Extremadura, Barcelona, Argentina, vale, perfecto, vale. Repasamos, primero todo, ¿vale? Vamos a repasar Bitcoin, vale, vamos a ver el esquema más cortoplacista de Bitcoin. El otro día comentamos, ¿vale? Que después de la bajada que hizo el anterior domingo, ¿vale? Pues después de empezar a recuperarse, durante esa semana no llegó a romper esta zona de 59.800, ¿vale? Que era el último bajo más alto en diario, esa estructura bajista que empezó desde noviembre. Y realmente, bueno, siempre comentamos que siempre que rompa la estructura en temporada mayor, siempre da más fuerza al mercado, ¿no? No romper esto, el mercado empieza a retroceder, lo que indica es un poquito más debilidad de mercado. Entonces lo que ha venido a hacer en este momento es hacer otro nuevo bajo, ¿vale? Pero seguimos dentro de la estructura misma de gráfico grande, no cambia nada, a pesar de la volatilidad más a corto plazo, seguimos en primer impulso, retroceso y sigue estando, ¿vale? Si no me equivoco, en zonas de lo que es 50%, ¿vale? Esto es un poquito más abajo, vale, aquí, vale, sobre zonas de 50, casi 61, pero bueno, sobre las zonas de 50% sigue estando en esas zonas. Ya lo que hay que ver en temporada menor, evidentemente seguimos en la misma, ¿vale? Ver el punto en que rompe el último bajo más alto, que en este caso sería este, ¿vale? Ahora tenemos en 59.300, ¿vale? Entonces, en gráfico diario, simplemente lo que tenemos que fijarnos en esa estructura bajista es cuándo va a romper este punto para, más que nada, coger fuerza para hacer un siguiente impulso. ¿Vale? De momento no lo hizo la semana pasada, ahora ha hecho este bajo, vamos a ver cómo va reaccionando a este retroceso, y lo que vamos a marcarnos es esta zona de aquí de 59.300, 400, para que el mercado nos pueda indicar más fuerza alcista, ¿vale? Porque en semanal no cambia el panorama, simplemente a pesar de ver hecho ese bajo un poquito más bajo, pero seguimos la estructura, ¿vale? Seguimos alcistas, ¿vale? Eso teniendo claro, alcistas, simplemente lo que está buscando el mercado es un último bajo más alto en semanal para poder hacer el siguiente impulso, ¿vale? Entonces, ¿de qué viene también esta volatilidad del mercado? De que le esté faltando un poquito de fuerza a lo que se parece Bitcoin. Estamos viendo también que lo que es el mercado de la bolsa también se está resintiendo bastante, ¿vale? Por un poquito ese miedo que hay en los mercados, pero la bolsa es un poco parecido, ¿vale? Aquí tuvimos este retroceso que fue en zonas de octubre, después de todo este impulso, y lo que está buscando la bolsa, a mi parecer es un poquito lo mismo, ¿no? De toda esa subida, hacer un bajo más alto para eventualmente poder hacer un alto más, ¿vale? La única zona peligrosa es esa zona que rompiese aquí, ¿vale? Entonces, si cogemos la estructura de mercado, aquí tenemos que un impulso, esa estructura alcista, nos está llegando ahora al 100 de la extensión, ¿vale? Después de toda esa subida que nos llegó al 227, ¿vale? Está llegando esas deudas de 1,61, 1,27, incluso 100, ¿vale? Entonces, vamos a ver si también coge fuerza el mercado, también, bueno, un poquito con ese miedo de lo que es pues, la variante del virus, el tema de las tasas de interés, pues el mercado se reacciona con miedo, pero lo que siempre decimos, no creo que sea tanto para indicar un mercado más abajo, yo creo que tendría que reaccionar sobre estas zonas para al menos buscar nuevos máximos, ¿vale? Y eso también ayudaría un poco más al Bitcoin a corto plazo, ¿vale? Tenemos esta zona, si bajamos en 4 horas, ¿vale? Si bajamos en 4 horas, después de aquí no romper esta zona en diario, rechazar, ¿vale? Aquí está debilitando, no llega a coger fuerza y aquí, pues bueno, está bajando, se ha tocado este punto aquí, 52.000. ¿Vale? En 4 horas tenemos este punto aquí, 57.693, y lo que habría que hacer es ir bajando temporalidad, 15 minutos, vamos a ver en 5. Vale, tal como está el mercado de fuerte, yo esperaría un rompimiento más de esta zona, de 55.232. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente, es como la semana pasada, los fines de semana, si el mercado está un poco bajando, suele tener poco volumen, sobre todo lo que es el sábado. ¿Vale? Y a veces a final de semana lo que hay que ver es que también cómo va cerrando la vela semanal, ¿vale? Es importante, como otro día, ¿vale? También estaba como bajista, y las últimas horas del domingo cogió fuerza. ¿Vale? Vamos a ver cómo reacciona el sábado, no lo espero con mucho movimiento, pero sí me gustaría que a ver si domingo pues coge un poquito más de fuerza al mercado. ¿Vale? Entonces tendríamos esa perspectiva ahora mismo en lo que es Bitcoin, no cambia mucho, simplemente lo que nos está haciendo es una zona más baja para poder cambiar de estructura, que en este caso sería aquí, ¿vale? En 15 minutos, han hecho tanta bajada, pues yo esperaría más esta zona de 15 minutos. ¿Vale? Incluso para ver esa zona de 55.200. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el tema del precio del Bitcoin. Solamente hemos tenido bajadas de lo que es el resto de criptomonedas, un poco por incertidumbre. Las que han reaccionado un poquito mejor siguen siendo un poquito las de metaverso, pero bueno, la mayoría realmente está haciendo retrocesos siguiendo un poco lo que es Bitcoin. ¿Vale? Muchas otras altcoins harán cuando Bitcoin coja fuerza, es decir, cuando Bitcoin vaya cogiendo fuerza en diario, ¿vale? Que necesitamos que rompa esta zona, lo que veremos es que muchas altcoins van a coger fuerza, ¿vale? Si verá que algunas están reaccionando mejor, alguna fundamental, hemos visto Matic, Metaverso siguen reaccionando bastante bien, pero un rompimiento de esta zona pues cogerían la mayoría mucha más fuerza, ¿vale? Entonces muchas de estos retrocesos que están haciendo muchas altcoins son normales, porque si Bitcoin baja, ya que ha bajado un 7-8% solamente, bueno, desde aquí, ¿vale? Un 12%, pues si Bitcoin baja un 12%, por la mayoría baja un 15 o un 18%, ¿vale? Es dentro de la normalidad lo que es el mercado de criptos, ¿vale? Entonces, panorama de Bitcoin lo tenemos así, simplemente no cambia nada, simplemente tenemos que entender, ¿vale? A ver, entonces fijaros, ¿no? Siempre esos puntos, ¿vale? Hay que actuar siempre como inversor, yo esas zonas, sinceramente, yo las estoy aprovechando, ¿vale? Simplemente coger diferentes puntos, lo que es difícil siempre es saber el punto exacto donde se va a parar, eso es muy difícil, sí que podemos marcar zonas, ¿vale? Que tenemos, a ver, desde toda esa estructura alcista, tenemos un primer impulso, aquí, retroceso, ¿vale? Nos ha llegado a la zona del 1,61, y bueno, aquí está como todo. Lo que necesitamos es el rompimiento de estructura. Al no romper la estructura, lo que está haciendo es bajos, ¿vale? Pero personalmente, lo que comentaba yo las siguientes semanas, no creo que tardemos mucho en ver una reacción de Bitcoin hacia alcista. No creo que tardemos mucho, ¿vale? Puede hacer dudar el precio, puede hacer
a que la gente, incluso haya gente pues, que pueda vender, gente no actuar, entendiendo el mercado, pero personalmente no creo que tarde mucho el mercado en reaccionar, ¿vale? Simplemente es cuestión de paciencia muchas veces, ¿vale? Aquí es una de las cosas que siempre a veces trabajamos, que muchas veces cuando actuamos, aunque tengamos compras, yo sé, Bitcoin, ¿no? Yo estoy comprando 60.000, 55.000, todas esas zonas, y siempre decimos lo mismo, ¿no? 10% es compra, el 80% del tiempo es esperar, el 80% es el esperar, en el sentido de que sube hasta esa zona, vuelve a testear, ¿vale? Están esas zonas de que marcamos de retroceso semanal, y ese 80% es lo que muchas personas a veces se desesperan, no tienen la paciencia, ¿no? Entonces, siempre que tengamos ese punto, realmente es el importante para podernos desmarcar, ¿no? Entonces, lo que falta es que todas esas compras, pues, tengamos la paciencia de esperar, la confirmación para un siguiente impulso, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos esto. Y Ethereum, vamos a ver Ethereum. Vale. Ethereum está mejor que Bitcoin, realmente Ethereum está mejor que Bitcoin porque en diario sí que rompió esa estructura bajista y realmente está respetando, ¿vale? Desde este bajo a este alto está respetando esta zona, ¿vale? Realmente Ethereum está mejor que Bitcoin ahora mismo, ¿vale? O sea, Ethereum está mejor que Bitcoin ahora mismo. Ahora Bitcoin, lo que hay que esperar es esto, ¿vale? A ver si no nos toca el 127, se queda en el 61 y hace el cambio, ¿vale? Esto. Entonces, muchas de las otras altos que estás comentando seguramente habrán dejado mecha. Si Bitcoin ha dejado mecha, las otras también. Eso lo tengo para otro día. No. Casi todas han dejado ahí. Lo que pasa es que Mana, de alguna manera aquí está, a ver, en diario. Mana en diario. O sea, a mí, personalmente, como entrar Mana, aunque puede subir, no me gusta por la ratio riesgo-beneficio que hay ahora mismo Mana. ¿Vale? Entonces, después de ver otra esa estructura, necesitaría también confirmar un rompimiento un poquito más arriba, incluso esta zona 4.52. Aunque evidentemente puede subir, ¿no? Pero la relación ratio riesgo-beneficio que hay en Mana ahora, particularmente no me gusta mucho. Particularmente, ¿eh? Vale. ¿Cómo plantearías la salida del mercado en el caso de que siga bajando y no cumpla con lo que comentas? ¿Cómo planteamos la salida del mercado en el caso de que siga bajando? O sea, el único escenario que me preocuparía es este, y que está lejos. Es este, ¿vale? Que es en semanal. Este, rompimiento de esta zona en semanal es el único escenario que a mí me preocuparía. Bueno, en ese caso, pues bueno, en el momento que pasase, si pasa, no, personalmente no lo creo, pero bueno, si pasase, porque un inversor siempre se tiene que poner en cualquiera de las situaciones, pues ya miraríamos, simplemente habría que marcar, incluso muchas veces no bajaría golpes, seguramente hay un retroceso, y aquí de alguna manera pues podríamos proteger el portafolio, incluso, bueno, se pueden hacer como coberturas de alguna manera, pero es que está lejos, o sea, no lo pienso, pero si pasase ya lo haríamos en clase en el momento adecuado, ¿vale? Vemos Solana, Cabrera está para entrar, ¿cómo es Blocktopia? Blocktopia solamente, a ver, la que está muy interesante, ¿vale? Que está para entrada, y, a ver, Blocktopia. Vale, Blocktopia, llegó a la zona de 1.61, a ver. Retroceso. 61, está devolviendo zona del 61. Vale, vamos a ver, extensión aquí. Primer impulso, bajada. Está llegando al 100 de la bajada, esa extensión. Primer impulso, segundo 100. Esas zonas entre 100 y 127 podrían ser buenas zonas de recompra en Blocktopia, ¿vale? Porque está haciendo este A, B, C, pueden ser buenas zonas, ¿vale? De toda esta subida, vamos a ver, de toda esta subida, pues bueno, está un 50% de toda subida de 0.05. Entonces esta zona y esta zona de 0.09 podrían ser buenas zonas de recompra en Blocktopia, ¿vale? Entonces, tenemos estas zonas. La que está interesante también, en la que estamos comentando, que es Atari, ¿vale? Atari están buenas zonas, ¿vale? Yo, sinceramente, bueno, ante el retroceso lo que está haciendo Bitcoin, en principio, después de todo este impulso, este retroceso, aquí en este impulso de retroestructura, ¿vale? Sería muy bueno que pudiera reaccionar estas zonas de aquí, pero para mí es unos tokens que en relación ratio-beneficio puede estar dando mejor ahora mismo, ¿vale? Con paciencia, así que verdad que esta zona es 0.13, 0.14, está haciendo este retroceso con la bajada de Bitcoin, pero están zonas para poder, mientras mantenga este bajo de aquí, seguir los targets de 0.25, 0.35 y 0.52 o incluso más, depende de la fuerza del mercado. ¿Vale? O sea que el mercado está, ¿vale? Con las confirmaciones para poder hacer diferentes puntos en diferentes mercados con paciencia. Y entonces lo que estamos viendo en el sentimiento de mercado es que vuelve a haber mucho miedo, ¿vale? Vuelve a haber bastante miedo y en esas situaciones, siempre lo hemos comentado, el mercado siempre suele repetir, llegamos a las mismas zonas que estaba septiembre, octubre, ¿vale? Cuando Bitcoin también estaba en esta zona de, vamos a ver, Binance. Cuando Bitcoin estaba en esa zona de 40.000, ¿no? Estamos en las mismas zonas de miedo, de cuando Bitcoin estaba en esa zona, aquí estamos muy similar aquí, ¿vale? Entonces, normalmente suelen ser las mejores zonas de actuación con paciencia, ¿vale? Porque el mercado requiere paciencia, porque cualquier movimiento un poquito baja de Bitcoin suele sentir el mercado, ¿vale? Pero hay que entender que cualquier movimiento de 10, 15, 20% de retroceso, a que el mercado recupere hace un 30, 40 hacia arriba, ¿vale? Entonces, ese 80% y coger diferentes puntos siempre ayuda a pagar a la persona, ¿no? Entonces, estamos muy similar a nivel de sentimiento, a nivel de estructura, estamos muy similar y jugamos con las probabilidades, ¿no? Las probabilidades es que haya muchas más opciones de un siguiente impulso y que esto arrastre al mercado, ¿no? Vamos a ver el total market cap también, bueno, bastante parecido, ¿vale? 50% también de toda esa subida. A ver, aquí, no sé, la extensión, vale, toda esta subida también, a ver, ese impulso, aquí también al 50%. Entonces, bueno, estamos zonas perfectas y de paciencia. Vale, preguntas y seguimos con la clase que tenía pensado más de fundamental hoy. Ahora voy a ver Solana. ¿Hay momento para entrar en XRP? ¿Qué precio hay de Bitcoin para que se emplee posibilidades de seguir en bull run? 39.000, es decir, una vela semanal con cierre por debajo de 39.000 realmente sería muy malo para lo que es el bull run, ¿vale? Sería muy malo y entonces ahí realmente las probabilidades serían bastante malas y además seguramente coincidiría con un rompimiento, seguramente si viésemos ese caso un rompimiento de esta zona de la bolsa. Entonces, es lo que sería para mí, pues que rompiera la estructura de los mercados alcistas que tendríamos tanto en la bolsa como en el mercado bursátil. Pero es un caso que tenemos que marcar. Es decir, un inversor siempre se marca el punto peor que le puede pasar, ¿no? Entonces, por eso marcamos este punto y el punto de Bitcoin. Pero hay muchas más probabilidades que lo que haga la bolsa y que lo que haga Bitcoin es que mantenga esa zona y haga un siguiente subida. Entonces, aquí la bolsa, si hace este punto bajo, o aunque hace un poquito más abajo, marcaríamos esta zona para marcar. ¿Vale? Marcaríamos esta zona para marcar. Para el día de mañana, si rompe esta zona, sería la peligrosa. Y lo mismo en Bitcoin. Es decir, si Bitcoin hace esto, ¿vale? Vamos a ver en semanal. ¿Vale? Si en lugar hace un nuevo alto, marcaríamos esta zona. Marcaríamos esta zona de 53.000
como punto clave para rompimiento de ciclo, ¿vale? Entonces vamos yendo de bajo más alto a bajo más alto. Es decir, si aquí el día de mañana hace una subida de lo que es Bitcoin, vamos a poner que sería el siguiente impulso, 92.000, y normalmente pues siempre dejamos el retroceso marcando este punto como rompimiento de ciclo, ¿vale? Entonces así iríamos haciendo hasta que viésemos ese cambio de estructura que nos puede confirmar pues ese cambio, ¿no? De alcista a bajista, ¿vale? Entonces por eso siempre vamos semana tras semana, ¿vale? Y viendo la estructura que va haciendo el mercado y juntando con el tiempo de halving. Entonces XRP, vamos a ver, ¿no? XRP yo lo que veo es que va muy a la par lo que es Bitcoin, es decir, cuando Bitcoin retrocede, XRP retrocede, si Bitcoin va cogiendo fuerza XRP, al no tener fundamental XRP en el sentido de que no hay novedades de la SEC, no hay alguna fundamental así fuerte de XRP, yo lo voy viendo muy similar a lo que está haciendo Bitcoin, es decir, si Bitcoin reacciona, cambia estructura, solamente XRP veremos un poco haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, XRP no está bien fundamental, entonces para mí se moverá como lo haga Bitcoin, personalmente. Voy a Solana, voy a la parte que tenía preparada para explicar y luego seguiremos. Solana, vamos a ver, que no lo he visto. Uf, la semana no me gusta nada, sinceramente. Vamos a ver en diario. Ojo porque Solana está bien. Solana en diario, que tenemos estructura bajista. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Aquí rompió esa estructura bajista. Ojo, Solana está bien, Ojo, Solana está bien. Y aquí ahora está haciendo un retroceso, vamos en 4 horas. Solana está bien, Ojo, Solana está perfecta para, si Bitcoin no hace nada raro, para seguir subiendo. Solana es de las mejores junto con Ethereum. ¿Vale? Porque aquí ya rompió esa estructura, simplemente está haciendo ese retroceso. ¿Vale? Está dejando buena mecha, vamos a ver cómo reacciona. Ha ido a reaccionar esta zona de aquí. Y es muy probable que si Bitcoin mantenga esa zona vaya a buscar nuevos máximos, ¿vale? O sea, Solana está perfecta. ¿Vale? Además, Solana está creando muy bien el ecosistema, está avanzando mucho en lo que es varios proyectos de su ecosistema, entonces está perfecta. Entonces, en la parte fundamental, la parte técnica la tenía aún mejor que otras, así que está genial. ¿Vale? Entonces, vamos a ir. ¿Qué correlación tiene la bolsa con criptos market cap? Bueno, más que con criptos market cap, con Bitcoin. ¿Vale? Con Bitcoin. Vale, voy a ir a la parte fundamental de Bitcoin, ¿vale? ¿Y por qué es importante? ¿Vale? Porque es importante muchas veces cuando vemos Bitcoin en estas zonas, que si una persona puede, actúe con pequeñas compras. ¿Vale? Porque es importante. Incluso muchas veces, ¿vale? Siempre Bitcoin, a veces planteamos dos opciones en la parte de portafolio, es decir, a veces de compras, ¿vale? Van a cerrar parciales, o incluso muchas veces el tema de comprar, y incluso como considerarlo como plan B, Bitcoin, es decir, ¿vale? Hago esta compra y de alguna manera también como me olvido, ¿no? Aunque sea pequeña. Vale, vamos a entender el por qué, ¿vale? Lo hemos explicado varias veces, pero vamos a hacer este ejemplo, ¿vale? De Bitcoin como valor, ¿vale? Porque a veces, muchas veces va bien repasar, entender qué está pasando en la actualidad a nivel económico, ¿vale? A nivel macro, porque cuando entendemos a nivel macro lo que está pasando, muchas veces nos da esa conciencia, nos da esa importancia de actuar, aunque sea con pequeñas acciones, en lo que es Bitcoin, ¿vale? En una visión más medio-largo plazo. Entonces, y lo voy a comparar con lo que está haciendo El Salvador, ¿no? Entonces, no sé si habéis leído la noticia, ¿vale? Lo pondré, que, bueno, El Salvador evidentemente es el primer país que ha aceptado Bitcoin como moneda de tenencia legal, ¿vale? Que está preparando una ciudad oriental, lo que es Bitcoin, ¿vale? Y por qué El Salvador se puede convertir en una ciudad del futuro, y como de alguna manera lo podemos replicar también como personas, ¿no? ¿Vale? Entonces, El Salvador, aparte de adoptar Bitcoin como tenencia legal, acaba de incorporar su proyecto de Bitcoin City, y entre otras cosas, ¿vale? Lo que ha hecho, ¿vale? Vemos la diferencia con otros países y cómo lo podemos eso replicar a nosotros mismos incluso, y es el concepto de una emisión de un bono, ¿vale? Un bono a 10 años a un 6,5% anual, con la idea de recaudar unos 1.000 millones, ¿vale? Si no lo tengo apuntado mal, ¿no? O sea, recaudando 1.000 millones. Entonces, ¿cuál es la intención de hacer esto? Simplemente, con esa recaudación, ¿vale? La gente, los inversores que invierten en esos bonos a 10 años, un 6,5% anual, es que la mitad de esa recaudación, Salvador compraría Bitcoin, es decir, aparte ya las compras que tiene hechas, compraría Bitcoin, ¿vale? Y lo otro haría otras cosas. Y eso es muy interesante, ¿vale? Porque si tiene esa perspectiva 5 o 10 años, ¿vale? Con lo que estamos comentando muchas veces el día de mañana con el concepto de halving, que puede estar mucho más alto Bitcoin, es decir, que puede estar evidentemente a 500.000, 600.000, ¿vale? Entonces, esto con una subida de Bitcoin a largo pondría El Salvador como un centro financiero mundial. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo la visión de realmente decir, vale, ¿cómo podemos recaudar de alguna manera el máximo posible Bitcoin a precios bajos para el día de mañana con esa subida, pues puede plantear unas ciudades más centro financiero a nivel mundial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería El Salvador si el día de mañana Bitcoin, con ese concepto de escasez, con ese concepto de disminución de la oferta, aumento de la demanda, con ese concepto de que el día de mañana en 2024 hay otro halving, con esa recaudación de bonos y con esas compras que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Cuál es la diferencia con los otros países? ¿Vale? El concepto de bonos, ¿vale? Que es importante entender. Eso lo hacen muchos países, es decir, cuando un país necesita liquidez, necesita recaudar dinero, lo que emiten son lo que son bonos del Estado, es decir, bonos es donde la gente puede comprar esos bonos, donde el gobierno, pues lo que hace es que tenga un rendimiento durante X tiempo. ¿Vale? Entonces, el problema son dos, ¿vale? El problema son dos, que muchas veces, cuando esos gobiernos dan esos bonos, dicen, mira, pues vamos a dar un bono a 5 años, a 10 años, a 2 años, ¿vale? Lo hacen para absorber liquidez y que el día de mañana puedan pagar o devolver ese dinero con esos intereses, ¿vale? Entonces, ellos tienen el planteamiento de que el día de mañana, a través de los 5 años, tendrán suficiente liquidez para pagar esto y estar más saneados. Pero muchas veces lo que está pasando ahora es que esos bonos suelen ser liquidados con más deuda, es decir, muchas veces para pagar esos bonos necesitan crear más dinero para poder pagarlo, ¿no? Y eso es lo que está creando también cada vez más deuda en los países, ¿vale? Y otro problema, ¿vale? Con los otros países es que si la inflación es más grande que el rendimiento de los bonos, por ejemplo, si un bono normalmente que te puede dar un 2% o un 3%, y la inflación, vamos a imaginar que es un 4 o 5%, las personas que invierten en bonos están en pérdidas, porque el interés es menor a la inflación que está viendo en el mercado, ¿vale? Y eso es el problema que están encontrando en muchos países, y que realmente si El Salvador hiciese esto y le sale bien la jugada, probablemente se desmarcaría tanto como país, y el día de mañana en 5 o 10 años, si ningún país lo va emulando, podría ser de las primeras potencias a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos países crean bonos con dinero fiat, que van a dar muy poco rendimiento, que muchas veces la inflación se come ese rendimiento, y que muchas veces necesitan crear más deuda para pagar esos bonos, ¿vale? En cambio, si El Salvador lo hace con Bitcoin a 10 años, un 6,5%, que es más rendimiento que lo que hacen otros países, evidentemente se la juegan, ojo, eso se la juegan porque tienen la visión de que puede Bitcoin llegar a esos precios que siempre comentamos en clases. Entonces, si le sale mal, es como una ruina, evidentemente, pero si le sale bien, es lo que les permite entrar en unos países solamente más potenciales económicos en los siguientes años, ¿no? ¿Vale? Simplemente para que veáis las diferencias entre lo que están haciendo otros países, que se me crean más deuda al crear bonos, y El Salvador que puede crear más riqueza al día de mañana si le sale bien la jugada, ¿no? Entonces, cuando las tasas de interés suben,
¿vale? Estas tasas de interés, acordaros que es lo que hacen los gobiernos. Actualmente tenemos una tasa de interés muy cercana a cero y eso hace que sea más fácil, ¿vale?, pedir prestado dinero, eso se crea más dinero para estimular la economía. Normalmente cuando pasa esto, lo que hace es que la inflación sube porque hay más dinero en circulación. Entonces muchas veces para pagar esto, los gobiernos lo que hacen es subir la tasa de interés, que el dinero sea algo más caro, y cuando pasa esto, los inversores normalmente de manera tradicional se suelen refugiar más en los bonos que en la bolsa, ¿vale? Importante entender esto, ¿vale? Los inversores más tradicionales, ¿vale? Podemos hablar de los años 80, 90, ¿vale? O gente que lleva 40, 50, 60 años, cuando las tasas de interés normalmente suelen ser bajas, normalmente se refugian en la bolsa, porque si hay más estímulo de dinero, la gente invierte más en la bolsa y hay un crecimiento. Cuando hay una subida de tasa de interés, normalmente eso suele ser un síntoma que la bolsa puede corregir, y entonces esos inversores se suelen refugiar más en los bonos, que dan menos rendimiento, pero de alguna manera es más estable, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona un poco la economía, ¿vale? Por eso también, una de las cosas que está afectando también un poquito la bolsa a corto plazo es ese rumor que están diciendo que van a subir la tasa de interés dentro de poco, y eso también hace que muchos inversores pueden ir cerrando posiciones para cubrirse, ¿vale? Y eso también crea un poquito de debilidad en los mercados, ¿vale?, que se puede estar reflejando. ¿Vale? Ahora voy a leer las preguntas luego. Entonces eso es muy interesante porque estamos viendo que actualmente la inflación, ¿vale?, que no sé si habéis leído, está en lo más alto desde los años 90, está casi un 6 y pico por ciento. Y de hecho, el otro día, el presidente de la FED dijo que la inflación ya no era transitoria, sino que podía ser permanente. O sea, hasta ahora decía que era transitoria por la tasa de interés baja, pero que el día de mañana, subiendo esa tasa de interés, podría realmente revertir esa inflación. Y de repente el otro día cambió el discurso, ¿no? Entonces, estamos actualmente que la inflación va en aumento y subir la tasa de interés podría frenar esto, es la pregunta, ¿vale?, que se pueden hacer muchos inversores. ¿Cómo reaccionaría una economía más parada? Es decir, que no hay estímulo económico actualmente, ¿vale?, después de lo que hay con la crisis del COVID, o incluso ahora, que están pensando también en hacer en algunos sitios nuevos confinamientos, que eso para la economía. Entonces, imaginaos cómo podría reaccionar el mercado que subiese la tasa de interés con una economía parada y con una inflación al alza. Realmente sería un desastre, ¿no? Entonces, podríamos entrar en un punto donde sube la tasa de interés y no baje la inflación, ya que la economía no se mueve. Ojo, ojo en esto. Entonces, podríamos entrar en un punto donde si sube la tasa de interés para parar un poco esa inflación, de que no vaya tanto, pero que no baje porque la economía no se mueve, entonces eso podría ser perjudicial para muchos negocios y podríamos entrar en un estado de esta inflación. Entonces es un escenario muy difícil, incluso podríamos ver que obviamente este tipo de posibles nuevos confinamientos podría ser una excusa para no subir la tasa de interés y crear ese segundo punto, seguir imprimiendo dinero, podría disparar la inflación, o sea, creando una hiperinflación a nivel mundial y hacer a la gente cada vez más pobre. ¿Vale? ¿Qué quiere decir cada vez más pobre? Pues que se va imprimiendo dinero, la inflación sube, el dinero va perdiendo de valor y la gente normalmente, pues ¿cuál es el hábito que tiene? Pues ganar dinero y ahorrar. Cuando ahorras y hay una hiperinflación, pues evidentemente el poder adquisitivo va perdiendo y el poder de compra va perdiendo, entonces la gente se va haciendo más pobre, ¿no? Entonces tenemos esos dos posibles escenarios, que es muy complicado realmente llegar a un punto actualmente que suba la tasa de interés, que suba la inflación y que la economía se pare. Eso puede ser muy perjudicial para muchos negocios. O sea, podría quebrar a muchos negocios tradicionales actualmente esto. Y el segundo punto, podría pasar esto. Entonces, así está la economía. Así está la economía. Por eso Salvador realmente puede desmarcarse tanto en los siguientes años, pues porque se desmarca totalmente de esto, ¿no? Entonces nosotros podemos actuar también como un país que actúa de una manera o un país que actúa de la otra. ¿Vale? Entonces, una hiperinflación podría hacer que esa devaluación del euro en 20 años, ¿vale?, hemos visto en los últimos 20 años, no sé si 20 años o 10 años, ha perdido un 20%, fuera cada vez más rápido. Es decir, que el euro cada vez hubiera una devaluación más rápida, ¿vale? Y una inflación podría hacer que cada vez haya menos recursos económicos y que los negocios se vean más tentados a cerrar, ¿vale? Porque si hay una economía parada, hay menos inversión de dinero y la inflación aumenta, lo que hace es que los negocios sean muy más difíciles de tirar para adelante, ¿no? Entonces, los gobiernos se encuentran ante un problema quizá sin salida, ¿vale? O sea, hay que entender que los gobiernos están ante un problema quizás sin salida, por eso es tan importante la educación en Bitcoin, ¿vale? Por eso es tan importante que esa educación realmente pues la pueda tener el máximo número de personas, porque la situación que estamos viviendo ahora y quizá en los siguientes años puede ser bastante preocupante, ¿no?, a nivel del dinero fiat. Entonces, si sube las tasas de interés durante mucho tiempo, ¿vale? Porque, bueno, podemos subir la tasa de interés un tiempo. Está bien, eso lo pueden hacer para calmar un poquito la inflación, pero si lo hicieran durante mucho tiempo pueden crear un shock económico, bajada de bolsas, es decir, si sube la tasa de interés durante mucho tiempo, eso que haya un crash en la bolsa. Sistema de pensiones, el problema es que el sistema de pensiones cada vez está más vinculado a los activos financieros, no sería muy bueno. Entonces yo creo personalmente que si sube la tasa de interés será de manera momentánea, no lo harían durante mucho tiempo, porque si hay una economía que no se mueve y muchas de esas empresas de Estados Unidos, las clientes más importantes, están respaldadas por la subida de bolsa, la economía podría crear un shock económico, ¿no? Entonces, al no subir las tasas de interés, el dinero se va devaluando a un ritmo cada vez más rápido. Entonces, yo creo que el único salida que tiene es subir las tasas de interés de manera momentánea, quizá 1 o 3 meses y luego bajarlas y seguir imprimiendo más dinero, ¿vale? Entonces, la pregunta que todo el mundo se tendría que hacer, ¿realmente se puede parar de imprimir dinero o no se puede parar? Esa es la pregunta, ¿no? Realmente es complicado. Realmente es complicado que se puede dejar de parar dinero. Simplemente lo pueden hacer momentáneamente, subiendo la tasa de interés, que dejen de imprimir tanto dinero, pero tampoco durante mucho tiempo porque la economía está muy vinculada a la subida de la bolsa. Si la mantienen durante mucho tiempo, la bolsa decayendo, la economía podría tambalearse, ¿no? Entonces, el único recurso es siguiendo bajando la tasa de interés, seguir imprimiendo dinero y seguir tapando esto, ¿vale? Entonces, la inflación en el tiempo, ¿cuándo puede ser? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué papel juega Bitcoin en el tiempo? ¿Vale? Eso es muy importante. Si entendemos que el dinero se está devaluando cada vez más tiempo, si vemos o entendemos que los gobiernos se encuentran ante quizá, ¿vale?, porque eso al final es una perspectiva, ¿no? Es una hipótesis, ¿no?, ante un carril sin salida, ¿no? Que decir, bueno, evidentemente quizá les gustaría dejar de imprimir dinero, pero quizá no se encuentran ante otra salida que no pueden dejar de imprimir dinero, porque si no la economía no funciona. Y eso, de manera más rápida o más lenta, lo que hace es devaluar la moneda cada vez más rápida, ¿vale? Entonces, ¿podrían, la otra pregunta, los países ir adoptando en parte lo que está haciendo El Salvador? Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuál será el siguiente país que podría atreverse a hacer lo que está El Salvador? Si ven que el día de mañana El Salvador en 5 años, pues quizá está teniendo un crecimiento económico con esas compras que está haciendo, con esa emisión de bonos que quizá comprarían más Bitcoin, ¿cómo podría estar ese país? Y si el día de mañana lo podrían ir emulando ante un callejón sin salida con la moneda fiat, ¿vale? Entonces, todo el itinerario que estamos comentando en las clases, los tanto por ciento, o ir creando el portafolio, esa visión del precio en 2025 de Bitcoin, entendiendo el panorama financiero, te hace estar en ventaja, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante muchas veces, cuando vemos aquí Bitcoin, va en estas zonas, ¿vale? Siempre, pues, no importa. O sea, si es más, menos cantidad, no importa. Lo importante es el hábito, ¿no? Es el hábito a veces de ir comprando, aunque sea poquito, ¿vale? Sobre todo en esos puntos de retroceso, ¿vale? Incluso crear ese hábito mensual, semanal, cada 2 meses, cada persona tiene su situación económica,
Pero si entendemos cómo está funcionando y cómo está pensando, pues por ejemplo, ese país de El Salvador, que yo personalmente concuerdo bastante con lo que puede llegar a conseguir, ¿vale? 2025, esos puntos, ¿no? Esos puntos con paciencia y trabajando esa perspectiva. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque una persona que entiende ese conocimiento, lo que te hace hoy, o lo que te hace estos días, es aplicar. Aplicar. Una persona que no tenga tanto conocimiento, ¿en qué se enfocaría? Se enfocaría más en decir, uy, Bitcoin está bajando. Bitcoin está en 53.900 y antes estaba en 69.000. No tiene esa perspectiva global de cómo la economía, de lo que será el día de mañana. Entonces, todo ese punto es también lo que comentamos el otro día. Que estamos sembrando ese crecimiento exponencial, ¿vale? Entonces, ese crecimiento exponencial porque estamos plantando esa semilla, ¿vale? El día de mañana, ¿vale? Fijaros cómo los grandes siempre tienen esa perspectiva de 2, 3, 4, 5, 10 años, porque saben ahí que es donde está el mayor punto de ganancia, ¿no? Ahí, y ese crecimiento exponencial y esa acción, lo que te lo da es el conocimiento. El conocimiento económico que está pasando, ¿no? Económico que puede estar pasando. ¿Vale? Porque no es tan sencillo, porque una persona normal, una persona lo que ve es, bueno, yo estoy pues está ingresando X dinero, lo tengo ahora en el banco, y como no es una evaluación de manera inmediata, sino que eso se va produciendo los años, de repente la gente no se da cuenta, ¿no? Pero si va a comprar, de repente X producto valía a 2 euros, y en X tiempo vale 4 euros, vale, no tanto, 2,70, vale 2,70 euros. Entonces la persona se está cobrando lo mismo, y todos los productos van valiendo más, ese poder de compra se va disminuyendo. En cambio, esa persona, que en parte con esa cartera de Bitcoin va creciendo, potencialmente va creciendo, de repente ese producto cada vez le cuesta más barato, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos perspectivas, ¿no? Desde muchas veces estar haciendo esas compras y olvidarse, o incluso el portafolio, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para adquirir la máxima cantidad de satoshis? Ya sea con una altcoin, comentamos otro día, a veces los beneficios lo puedes tener en stablecoin para no tocarlo y a veces lo puedes crear en Bitcoin, ¿vale? Muchas veces si llegamos a fin de ciclo para realmente vender, para comprar más abajo, hay diferentes estrategias, pero siempre con el conocimiento de poder tener ese plan B que puede ser tan importante para el día de mañana, ¿vale? Entonces, vale, no entiendo muy bien el tema de los inversores cuando se en la bolsa. Sí, muchas veces cuando hay una tasa de interés baja, ¿vale? Es decir, fijaros la bolsa, eso es muy importante. Ese conocimiento es muy importante y también lo que marca diferencia. Realmente aquí, cuando vimos esto, esta subida, que vimos de toda esa subida de aquí de marzo aquí, todo empezó cuando las tasas de interés del gobierno, ante esa crisis del COVID, lo que hicieron es bajar la tasa de interés casi a cero, ¿vale? Entonces, al hacer esto, de repente empezaron a imprimir dinero. De hecho, en el último año se han creado el 40% de los dólares en circulación, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque la tasa de interés está tan baja, que cuando la tasa de interés está tan baja, los inversores que hacen empiezan a comprar la bolsa. ¿Por qué? Porque saben que ese dinero normalmente va a los activos refugios. Cuando imprimes dinero, el dólar se devalúa, la moneda se devalúa, y normalmente los activos se aprecian. Cuando hay esa reversión, cuando la tasa de interés de repente sube, que sube a un punto, 2 puntos, de repente no hay tanto dinero, no se crea tanto dinero, no es tan fácil prestar, y ese dinero ya no va de la bolsa y eso se resiente. Entonces los inversores ante noticias, ante rumores, o cuando van a subir la tasa de interés, lo que hacen es empezar a cerrar posiciones. Cuando cerran posiciones empieza la presión vendedora y podemos tener una corrección más de lo que es el mercado, ¿vale? Entonces, eso es lo que funciona también las subidas exponenciales o más correcciones en el mercado. Simplemente el inversor lo que hace es cerrar posiciones, invierte en un mercado más estable, que no puede tener unas correcciones de un 20-25%, ¿vale? Porque son inversores que no invierten 1.000 euros, invierten millones de euros, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco la idea de cómo se mueven esos mercados. Y cómo también afecta a Bitcoin, ¿vale? Porque normalmente aún no hay un desacoplamiento de lo que es el mercado de la bolsa con Bitcoin, ¿vale? Si hay un retroceso fuerte, afecta en el mercado, ¿vale? Entonces, aún estamos en el punto. Yo creo que el día de mañana puede separarse, pero de momento aún estamos en ese punto. Vale, a ver. Ángel, desde Atari iba a comprar $300 de Atari, pero me cobran 80 euros de comisión. Sí, tú puedes hacerlo en exchange centralizado. Es decir, cuando compras Atari, tú lo puedes hacer en exchange centralizado, lo puedes hacer exchange centralizado. O sea, ahí no te cobran comisión. ¿A qué precio puede llegar Ethereum? Bueno, lo marcamos el otro día, puede llegar a, tenemos zonas de 5.100 a 6.000 y 12.000. Solana sí, Solana, o sea, no os preocupéis que tanto Maná como Solana las vamos a poder comprar más baratas. O sea, yo Solana lo que he comentado, aunque sí que voy a hacer un ciclo más, un punto más arriba, el día de mañana Solana espero más arriba, 50, 60 dólares, ¿vale? Solana, pero solamente sí que la espero el día de mañana por estas zonas de aquí, ¿vale? En un ciclo más bajista. Entonces me gustaría verlas por aquí, 60, 60, eso es muy difícil de saber, depende de cuándo suba, pero sí que las espero por aquí. Entonces, paciencia porque al momento yo creo que nos va a dar puntos. Igual que Maná, pues digo que ahora la relación riesgo-beneficio que hay en Maná no es tan buena. Pero el día de mañana sí que creo que incluso Maná, lo vemos en gráfico logarítmico, podemos verlo otra vez en estas zonas de 0,90, 0,80, 0,95 céntimos, perfectamente, ¿vale? Ante un ciclo más emocional, un ciclo más bajista. Entonces, por eso es importante, bueno, entender que, bueno, si ahora puedes aprovechar una entrada, perfecto. Pero el día de mañana nos va a dar muchas buenas, para mí, oportunidades para aprovechar. Atari Blocktopia es para Hold, bueno, es más para Atari Blocktopia, como son tokens de metaverso, ¿vale? Simplemente para pasar rápido, entendemos que rápido Bitcoin y Ethereum nos protegen, ¿vale? Son las principales, luego tenemos ese 20-30% que puede ser tokens como DOT, Solana, bueno, cada uno con lo que le guste, y ese 10-20%, ¿vale? Incluso depende de tu ratio de riesgo. Es interesante ahora mismo lo que es el metaverso, ¿vale? Porque el metaverso está a la atención, lo hemos dicho muchas veces, están creciendo, entonces son tokens más para poder buscar un potencial crecimiento, ¿vale? Porque, por ejemplo, Atari, estamos viendo que ahora mismo es el punto donde está ahora, ¿vale? Estas zonas, el segundo punto es un 232%, es decir, es más de un por 2 de tu inversión, eso es muchísimo, ¿no? Y el tercer punto, ¿vale? Más o menos para arriba es casi 4 veces más, estamos hablando de un por 4, ¿vale? Entonces eso es mucho, ¿vale? Entonces es un porcentaje quizás más grande que lo que te pueda dar actualmente, me invento, quizá, no sé, Bitcoin o Ethereum, pero evidentemente es más riesgo, ¿no? Porque está en la posición número 400 y pico de toda market cap, entonces por eso siempre lo ponemos dentro de ese tanto por ciento menor, pero entendemos que ese porcentaje de más crecimiento nos puede subir el día de mañana para tener más stablecoin o incluso más cantidad de Bitcoin, ¿vale? Entonces por eso yo creo que ahora de menos market cap es muy interesante, pues ya sea Block, Atari está muy interesante. Eso es. Aunque tú crees que el día de mañana países importantes de Europa adoptarán Bitcoin como el día de Salvador, sí. Yo creo que mira, los primeros van a ser algún país del este. No sé si va a ser Ucrania, va a ser Eslovaquia, algún país del este, yo creo que se podrían ser los pioneros. Entonces aún no entramos en compra en Bitcoin y Ethereum, sí. Es que depende. Bitcoin está en zonas de compra. Bitcoin está en zonas de compra. Bitcoin está en zonas de compra 100%.
sea, Maná actualmente sigue, evidentemente si sigue el ciclo alcista va a llevar más. Eso es el gráfico logarítmico. ¿Vale? Maná, evidentemente, si reacciona a estas zonas, si nos hace un quiebre de estructura en 4 horas, esta zona de aquí, puede llegarnos a hacer otro impulso, puede llegar más arriba este ciclo, interesa la atención y puede llegarnos a 7, 8 perfectamente, ¿vale? Pero lo que me refiero aquí es que el día de mañana un ciclo emocional más de lo que es un ciclo bajista, sí que podemos tener esto. Podemos tener esto de aquí, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahora que haga una subida más, ¿vale? Imagínate, o sea, el último ciclo y luego ese periodo más bajista y llegar a estas zonas de aquí. Perfectamente lo puedo hacer, ¿vale? Entonces imagínate, entendiendo el potencial que es metaverso, entendiendo el potencial de que puedo ser el día de mañana de saber cerrar parciales y poder comprar aquí el día de mañana, ¿vale? Entonces es un poco también el escenario que vamos a ir mirando y ver cómo va evolucionando. Sandbox muy buena, la verdad que ha hecho muy buena subida. Si ves entonces Maná o Solana mucho más baratas, Bitcoin también estaría por abajo. Por abajo de ahora, depende del momento que haga ahora Bitcoin. Pero fijaros que esto, ¿vale? Si hiciera esto Maná, eso sería una bajada de un 80%, ¿vale? Un 85-90%. Pensar que en un mercado bajista, las altcoins hacer un 85% es de lo más normal, ¿vale? Mira, fijaros solamente esto, es la bajada de mayo, creo, de abril a mayo, ¿vale? Fijaros aquí Maná, lo que bajó es un 80%, ojo, Maná bajó un 80% sin ser un mercado bajista, ¿vale? Simplemente ser una tendencia secundaria de corrección, ¿vale? O sea, eso solamente bajó un 68%, una tendencia secundaria. Si el de mañana entramos en una tendencia primaria bajista, la pregunta que os hago, para si queréis responder en el chat, ¿creéis que podría bajar un 80% Maná? ¿Sí o no? En un ciclo bajista. Yo creo que sí. Yo creo que sí que puedo bajar esto, ¿no? Tenido aquí, sin ser un ciclo bajista, de hace 2 meses bajo un 68%. Entonces, por eso, si el día de mañana Maná, yo sé si va 7, 8, ¿no? Este final de ciclo incluso 9, no sé. El día de mañana puedo bajar estas zonas de 80, 90, que llegaría a esas zonas de 0,90 que estamos hablando, ¿vale? Y Bitcoin, pues lo que decimos, depende mucho del momento que haga, ¿vale? Es decir, o sea, Bitcoin, o sea, la verdad que suelen bajar más que Bitcoin, ¿eh? ¿Vale? Bitcoin, vamos a poner, Bitcoin aquí en el mercado de mayo bajó un 57, fijaros, ¿no? Bitcoin bajó un 57 y las altcoins bajaron un 70, 80, 90, por eso Bitcoin retrocede menos y las altcoins retroceden más. Quizá en un mercado bajista, quizá Bitcoin no vaya a retroceder un 80, 90, quizá retrocede un 70, un 60, 70. Vamos a imaginar, es especulación pura y dura, que llega a 145, ¿vale? Vamos a poner esto. ¿Vale? Y el mercado, pues en un ciclo bajista, te vuelve a estas zonas de, imagínate, yo que sé, de 49, un 66%. Puedo hacer perfectamente esto, este escenario. ¿Vale? Imagínate, aquí, tal, hace así, va al final y luego el mercado bajista te devuelve aquí, ¿vale? Es un dibujo muy... O sea, perfectamente que puede pasar, evidentemente es especulación, pues no sabemos si va a llegar aquí, más, menos, entonces que es una bajada así sería normal y que las altcoins nos lleven a ese 80-90%. Por eso podemos buscar, incluso como Solana. Vale, Solana, fíjate. Vamos a imaginar que acaba este ciclo en 400, 500, ¿no? Vamos a poner 400. 400. Una bajada de un 90%, te pones $50 en Solana. ¿Vale? $50 en Solana. Y aquí en mayo lo que bajó fue, no bajó tanto, bajó un 72%. ¿Vale? Por eso digo que el día de mañana nos va a dar precios seguramente muy buenos en diferentes tokens, buena perspectiva, ¿no? Por eso la paciencia de saber vender el día de mañana, proteger y todo, pues habrá momentos, ¿no? No quiere decir que no se pueda comprar Maná ahora, Solana para aprovechar un último punto, evidentemente, pero es la perspectiva. Si tengo orden de compra en 50, que se activará, si Modox ha empezado el metaverso, si era un juego, sí. No sé si se activará al 50%, está bien que la tengas, ojo, Yo también la tengo, mira, no sé qué la hemos comentado esto, pero las órdenes de compra, tú las mantienes, si no se activan no pasa nada. ¿Vale? Es decir, yo lo que haría, las órdenes de compra, normalmente, por ejemplo, si tú tienes una orden de compra, ¿no? Yo por ejemplo tengo otra orden de compra en el 127, que no me gustaría que se activase, ojo, pero bueno, la tengo aquí en el 127, es 49.300. Si no se activa, perfecto, cuando me rompa estructura, podría activarla ahí, aunque fuera un precio más alto, da igual. O sea, lo que se ve en la orden pendiente, aunque no se active, es buscar el mejor punto de la bajada. No hace falta que se activen todas. ¿Vale? No hace falta que se activen todas. Si no la quieres activar aquí porque crees que es demasiado alta, o la activas en otra, o la mantienes stablecoin. Pues no pasa nada si no se activa, pero está bien que la tengas marcada. Yo personalmente no la espero, pero está bien marcarla. Sí, o sea, Bitcoin puede ir más abajo. Karura, a ver. Voy a las últimas que me habéis comentado. A ver. Logarítmico no. Está hasta abajo, Karura. Has hecho un bajo más, esta zona aquí. A ver. 63%. Bueno, podría estar en buena zona, En 15 minutos parece que está quebrando estructura. Está hasta una zona después de la bajada. Podría estar en un buen punto. Puede estar en un buen punto, Habría que ver por qué ha hecho tanta bajada, pero está en un buen punto a nivel técnico. Vale, ahora miraré cuál habéis dicho más. Bryce, es que no me suena Bryce. La verdad que no sé cuál es Bryce. Bryce. A ver. Que no sé cuál es Bryce, No sé cuál te refieres. Bryce. No estará en... Uf. Me la apunto para mirarla, ¿vale? Porque estas que están tan bajas hay que mirar que hay detrás y todo. Vale, últimas preguntas. Aunque la verdad es que, aunque entiendo todas las explicaciones, me imagino que como yo, todos estamos preocupados por cómo si se empezaran a confinar muchos países. ¿Cómo afectaría realmente nuestro mercado? ¿Podría provocar un cambio de ciclo y romper todas sus proyecciones? Bueno, habría que ver. Sinceramente, lo que si hubiera un confinamiento, ¿vale? Si hubiera un confinamiento de todos los países, la única solución de los países sería imprimir más dinero. ¿Vale? Imprimir más dinero. Y eso, a largo plazo, sería muy positivo para Bitcoin. O sea, digamos que eso devaluaría mucho la moneda. A un corto plazo, no sé qué podría provocar a nivel de los mercados. Eso es muy impredecible, ¿vale? Es muy impredecible de la misma manera que lo que pasó en el mercado de aquí. Yo personalmente no lo creo que pase, pero bueno, el mercado nunca hay que saber, nunca hay que decir imposible, ¿no? Pero eso que pasó aquí, no, ¿cuándo fue esto? Espera. Pues aquí, aquí. Vale, eso fue tal y luego pues
empezar a imprimir más dinero. Entonces, yo no veo que pase, pero si hubiera un confinamiento, lo que harían, los gobiernos se verían obligados a imprimir más dinero, porque es la única solución. O sea, la economía parada, imprimir dinero, y eso es devaluar más la moneda, y aunque podría haber un crash, una bajada más a corto plazo, pasaría muy parecido aquí. Entonces, no, ya veríamos. ¿Qué tal ves el proyecto de Velas? Es muy buen proyecto, lo hemos comentado muchas veces. Es muy buen proyecto, la verdad que me gusta la blockchain. No lo hemos analizado mucho porque era bastante parecido, no parecido, pero dentro del mismo sector que Solana y DOT, pero es muy interesante. Se ha hablado del proyecto Wonky, sí, interesante lo que están sacando también de NFTs, a DeFi, es interesante para seguir. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo Bitcoin va cerrando la vela semanal, vamos a fijarnos en esto como ejercicio, ¿vale? Como ejercicio es fijarnos en diario, marcar el cambio de estructura, que es este punto, ¿vale? Vamos a ver qué va haciendo. Personalmente el sábado no espero mucho volumen, esperaría más volumen lo que es el domingo, vamos a ver cómo cierra esa vela semanal, que es importante que lo coja con fuerza, y vamos a ver si va dejando este bajo más alto para que coja más volumen, que yo lo que espero, ¿vale? Lo espero porque lo comenté el otro día y sigo pensando, lo que estamos viendo aquí, ya para acabar, a ver, cuando se está uniendo esto, ¿vale? Miedo en el mercado, y estamos viendo lo siguiente, ¿vale? Estamos viendo esto de aquí, vamos a ver, market cap. Cuando estamos viendo tanto miedo en el mercado de retrocesos y un incremento para mí del market cap de la stablecoin, para mí simplemente son compras a la bajada, ¿vale? Entonces vamos a ver esto. Incluso, fijaros, esta bajada puede ser interesante, ¿vale? Cuando hay esta bajada también puede ser que este dinero empiece a ir cuando hay esta bajada para Bitcoin o diferentes altcoins, ¿vale? Que se pase de USD a diferentes altcoins, no lo sé, ¿vale? Porque eso evidentemente no, ¿vale? Pero suele significar esto. Cuando hay un crecimiento, muchas veces no quiere decir que esto todo lo estén comprando Bitcoin, simplemente puede ser que estén comprando más stablecoin, ¿vale? Para guardarlo, para esperar compras, ¿vale? Y cuando vemos también esa bajada más a corto plazo, ¿vale? Puede ser que se estén activando compras, ¿vale? Entonces, por eso no creo que el precio tarde mucho en hacer un movimiento, no lo creo, porque la perspectiva de métrica de mercado, de todo, simplemente lo que falta es volumen, ¿vale? A nivel de compra de Bitcoin para subir, ¿vale? Porque en stablecoin no hay. Y el problema de stablecoin es que no sabes cuándo se activan. Simplemente que ves que está creciendo y eso es positivo porque hay interés para comprar, hay interés para que el mercado siga subiendo, para comprar en diferentes puntos, ¿vale? Por eso digo que es paciencia, yo creo que no tardaremos mucho. En algún momento, si aquí es muy difícil saber la zona chata, pero para hacer el siguiente impulso, ¿vale? Así que vamos a ver cómo gasta la semanal, quedaos en esa parte fundamental de lo que es Bitcoin, cómo funciona, y seguimos el lunes, ¿vale? Seguimos el lunes repasando diferentes proyectos y ver cómo ha cerrado este fin de mercado. Personalmente, como os he comentado, creo que estamos en zonas interesantes para hacer DCA, diferentes proyectos si podéis. Pensad siempre que cuando hay miedo en el mercado, cuando estamos en zonas técnicas que mantienen la estructura de mercado, suelen ser normalmente las mejores zonas para actuar, ¿vale? Con paciencia y que el 80% es esperar. Así que nos vemos el lunes.